¿Sí acabamos o nos hacía falta ver alguno de los métodos, ya sea para líquido, gas o vapor? Creo que Vimos no, ¿verdad? profe, vimos el método gráfico. Ok, terminamos el método gráfico para Para el vapor, en para la, vapor. Ajá, en la fórmula que es CB de flujo requerido entre factor de gráfica. En esa nos quedamos. el factor de gráfica. Sí. Sí, ok. Bueno, pues entonces ahorita vamos a continuar con un problema en donde vamos a combinar todos los métodos que hemos estado viendo para que también por aquí vayan sacando su calculadora y otra vez aquí este, en el chat vamos a estar mandando los resultados para ir llenando los datos que tenemos aquí en la tabla. Entonces, para este caso, vamos a hacer el siguiente problema en donde nos piden determinar el CB de una válvula que va a emplear este, para regular el flujo de aire en una tubería. Esta, eh, la tubería en la cual se va a instalar la válvula de control va a tener un diámetro de 3 pulgadas, va a conducir un flujo de 1.200.000 pies cúbicos por día normalizados. El aire va a estar circulando por esa tubería a una presión de operación de 75 psi. Eh, una vez que ya pasa el flujo de aire por la válvula, para esa condición de flujo vamos a tener una presión después de la válvula de 50 psi y la válvula la vamos a utilizar para regular la presión. Entonces, esa parte que nos quiere decir que independientemente de la presión que estemos teniendo corriente arriba, siempre vamos a buscar que la presión en vida de la válvula se mantenga constante. Algo similar a lo que hicimos en el primer problema, donde manteníamos a 80 psi la salida. Nos pide calcular el CB de la válvula cuando el aire fluye a una temperatura de 500 grados Fahrenheit. Vamos a considerar un valor, en primer lugar, de la gravedad específica para el método gráfico igual a la unidad. Posteriormente, lo que vamos a hacer, esto ya se les va a quedar de tarea, la última columna, que determinemos la gravedad específica calculando la densidad del aire a las condiciones que se están en el proceso. ¿Qué condiciones tenemos en el proceso? 75 psi y 500 grados Fahrenheit. Y dar el porcentaje de error respecto a considerar la gravedad específica igual a 1 y la gravedad específica diferente de 1. Entonces, todo lo que vamos a necesitar para hacer el cálculo, ya sea por el método de Dwyer, el método de Anderson y el método gráfico, que solamente vamos ahorita a llenar estas 3 primeras columnas. La cuarta es la que van a tener de tarea para revisarle en la siguiente sesión. Este, aquí vamos a ir poniendo ahora sí, el flujo que necesitamos para los 3 casos, la gravedad específica. Aquí vamos a considerar esa gravedad específica de la unidad. Vamos a considerar aquí la presión 1. Hay que ver, por ejemplo, el método de Dwyer, la presión 1 en qué unidades nos la pide. El método de Anderson, la presión 1 en qué unidades nos la pide. Y el método gráfico. Si recuerdan el método gráfico, ahí en donde tenemos las gráficas para las presiones, llamémoslas así, bajas, intermedias y altas, nos están diciendo en qué unidades debe de ser la presión en 1. Si ustedes recuerdan, no hay ninguna gráfica dentro del método gráfico que nos indique el valor de presión 2, pero sí nos piden que utilicemos una delta P. Nos van a dar la temperatura en las unidades pertinentes. Hasta aquí donde tenemos la temperatura prácticamente para Dwyer y Anderson es lo que vamos a necesitar. Y ya de ahí nos vamos a ir a lo que es el valor del CB. Y en el caso del método gráfico vamos a tener algunos valores, otros valores no los vamos a tener.
vamos a obtener estos factores que requerimos para hacer el cálculo, lo que es el factor de gráfica, el factor de gravedad específica y el factor de temperatura. Ya que ya tengamos todos esos valores, ya vamos a poder calcular ese coeficiente de flujo. Entonces, aquí en este caso, la idea es comparar los resultados que nos dan cada uno de estos tres métodos que hemos visto hasta el momento. Y ya también cuando revisemos este último método gráfico con ese G diferente de 1, vamos a checar, vamos a verificar lo que tenemos o lo vamos a comparar contra la aplicación que tenemos de Emerson. Ok, entonces este es el problema que vamos a realizar el día en la sesión de hoy. Les voy a pedir entonces que vayan checando sus calculadoras y todos los datos que vamos a necesitar. Y ahora sí vamos a utilizar el chat para que estén mandando los datos y yo aquí vaya poniendo los valores que vayan encontrando para que los que se vayan desfasando al momento de realizar el problema, pues también vayan verificando cuando ya hagan sus operaciones que tengamos los valores de forma correcta. Ok, jóvenes, adelante, los empiezo a leer si ya tienen algunos datos. Igual, si van teniendo alguna duda, por aquí la vamos planteando en el chat. Ahora sí que adelante. Los leo y los escucho. Ok, Adad, gracias. 50,000, vamos a manejar un flujo de 50,000. Ahora sí, si se acuerdan, las unidades que requerimos es pies cúbicos estándar por hora, SCFH. Ok, ¿qué otro valor tenemos también por aquí? Vayan checando todo lo que ya hemos estado ocupando en cuanto a las unidades para que le vayamos poniendo ahí en las unidades que se requieren. En este caso vamos a considerar que la presión atmosférica tiene un valor de 15 psi para que no le sumemos 14.90 y algo. ¿Qué otro valor, jóvenes? Ok, presión 1 para Dwyer. Tenemos los 75, le sumamos los 15 y ya están, para el caso de la presión 1, 90 sillas. Para el caso de presión 2, me dice Ada, 65. Ok, gracias. Gracias, Soria. Ok, Baruch, la delta tenemos de 25 PSI. Si se acuerdan, esa delta P, si la calculamos con PSI o PSIG o PSIA, nuestra delta P va a ser la misma. Ok, Soria, tenemos la delta P de 25.
Ok, los otros datos, jóvenes, vayámoslos ya poniendo también. Para los que no han puesto datos aquí, de una vez pudieran estar poniendo los datos para Anderson o para el método gráfico. Ok, gracias, Adat. La temperatura ya la tenemos de 960. Hay que sumarle a los 500, hay que sumarle 460. Entonces ya tenemos una temperatura de 960 grados Rankine en este caso. ¿Qué valor de gravedad específica vamos a considerar aquí? Ok, para este caso de Dwyer, ¿cuánto les va a salir el CB, señores? Ok, 25.84. Y ajá, sí, Baruch, vamos a considerar la gravedad específica de 1 para este caso. Ok, para los demás, señores, dudas, preguntas de los datos que se obtuvieron para Dwyer. Los escucho. Ajá, sí, Adat. Sacó G igual a 1 por lo de la densidad molar del aire sobre la densidad molar del aire, ¿no? Ajá, sí, prácticamente aquí estamos considerando que la gravedad específica es de 1, Adat. Y ya, ya el que se les va a quedar de tarea calcular la gravedad específica a las condiciones que se encuentra el aire en la tubería. Ah, ok, gracias. Sí, pero ahorita estamos considerando la gravedad específica de 1. Ok, ok, Julio. Muy bien, ya tenemos entonces el valor de 25.84. Profe, Dudas, preguntas hasta aquí. Los escucho. yo sí tengo una duda. Dígame. ¿Por qué en el de Dwyer la tomamos como 1? Bueno, aparte de lo que dijo Haddad, ¿por qué también se toma ese valor de 1? Perdón. Ok, aquí lo estamos considerando de 1, Soria, para no hacer el cálculo de la densidad relativa.
Sí estamos considerando el valor de 1 y la idea después de ver con un valor diferente a la unidad es que nos demos cuenta, ahora sí, cuál es la diferencia entre considerar una gravedad específica de la unidad a un valor diferente de la unidad, que va a ser el caso que vamos a tener aquí. Sí, Ah, ahora sí que estamos entrenando para llegar al otro caso, ¿sí? ok, profe. Ok. Entonces, en Ujú. Dwyer lo vamos a tomar como 1. Ahorita, para este caso. Ya cuando usted tenga, por ejemplo, alguna cuestión que se tenga que aplicar, pues ya necesitará determinar la gravedad específica de las condiciones que le toquen, según sea el caso. Ah, ok, va. ¿Sí? Gracias, profe. Ahora después. Ok, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Ok, entonces vamos a empezar a poner los datos para el siguiente problema. Ya tenemos aquí el CB de la válvula de 25.84. Entonces vamos a empezar a generar todos los datos otra vez, pero ahora para el método de Anderson. Hay que ver cuáles son los que vamos a ocupar iguales, en qué datos no son los que vamos a ocupar. Hay un punto que también se deben de recordar, la parte de las condicionantes que nos da el método. Ir viendo, por ejemplo, si no se cumple esta condición, me regreso para que si se cumple esta condición, utilizamos la ecuación que está en verde. Si ya voy a utilizar yo el método de Anderson, pues debo de ver si se cumple la condición para sustituir valores pertinentes. Sí o sí, el valor del flujo seguimos manteniendo el mismo, los 50,000 SCFH. En ese caso, la gravedad específica también sería de 1, profe. Sí, también vamos a considerar ahora sí que uno de gravedad específica, Soria. ¿Mm? Sí, Héctor, la temperatura va a ser la misma, que es la que tenemos de los datos del proceso, La 960, 960 grados Rankine. En el caso de lo que usted comenta, UCI solamente ahora sí que solamente me interesa la presión en 2 para la ecuación, que serían las 65 PSI, que es lo que nos pide la ecuación de este método. ¿Iba a comentar algo, Soria? Le iba a decir eso de la presión también, que si se quedaba la misma. Sí, ahora sí La delta P también sería la necesita más. misma. Ajá, la delta P también va a ser la misma porque estamos trabajando a las mismas condiciones. En el caso de la presión en 1 para el método de Anderson, que no pongamos presión 1, cuando se hace la identidad, cartas deben de estar las presiones en absolutas. ¿Sí? Presión 1 debe de ser absoluta. Y en el caso de presión 1 aquí en Anderson, que no le estamos poniendo nada, no quiere decir que no tengamos el valor, simplemente para la ecuación que tenemos aquí en esta parte, pues la presión en 1 no es necesaria. Si tuviéramos un medio de la presión en 1, serían ¿cuánto, cartas? 45 PSI, ¿no? Y mi delta P no va a ser mayor que 45 PSI porque tenemos 25. Entonces regresamos a la ecuación que está la del CB normal. ¿Sí? Por nada.
Ok, entonces en este caso tampoco vamos a necesitar lo que son factores, porque eso es meramente método gráfico. Y ok, se tiene así, sale alrededor de 28.25. Siusi y Esteban 28.25, 28.26 en función de lo que, ahora sí, del tercer decimal que ustedes tengan y cómo redondeen. Entonces, si se dan cuenta aquí por el método de Anderson, método de Dwyer, tenemos más o menos una, una diferencia alrededor como de un 10%. Y eso puede quedar absorbido en este caso si manejamos, cuando ya seleccionamos tenemos un CB que el CB debe de ser el inmediato superior comercial que encontremos en cuanto a válvulas. Ok, entonces ya tenemos aquí método de Dwyer, método de Anderson. No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta aquí, señores. Los escucho o los leo. Dijo que en la tarea vamos a tener que sacar la gravedad específica real, ¿no? Ajá. Ah, ok, gracias. Sí. Ok, ¿dudas, preguntas? Cetina, Uzi, Esteban, ¿dudas? ¿No? Ok, entonces vamos a ubicar ahora el método gráfico. Igual con los datos que tenemos, vamos a ir trasladando los que vamos a ocupar para ese método. Ok, Esteban, gracias. Ok, ¿qué datos vamos a trasladar de los que ya tenemos para el caso del método gráfico? Y ahí sí me gustaría que le vayan poniendo bien atención a las gráficas que vamos a ir utilizando por los datos que vamos a manejar. Listo, los leo para ver los siguientes datos y si ya de una vez van teniendo algún factor de gráfica de los que nos pide el método para ya de una vez irlo poniendo. Sí, Baruch, seguimos utilizando el mismo flujo, las condiciones no varían. Ok, Esteban, factor de gráfica. Y vámonos a lo siguiente. Si se acuerda cuando utilizamos ese factor gráfica que usted tiene de 5, seguramente lo sacó de aquí. ¿Sí lo tomó de aquí? Vi la gráfica que nos había mandado, la gráfica de flujo, y vi que la delta P, y ya está la curva 25 y da 5 en F. Ok. Es esta la que estamos viendo ahorita en la proyección. Esa no es válida que la ocupe Esteban. ¿Por qué? Porque esta gráfica, vea las ecuaciones que tenemos aquí en el recuadro, nos dice
que el C en función de los galones por minuto. Ah, sí, perdón. Y cuando nos dice que está Esteban en galones por minuto, esa ya lo ubicamos como que es una gráfica que se aplica solamente para líquidos. ¿Sí? Ok, entonces para que lo cheque en el lado de las gráficas para sí, por favor. Ok, FSG. ¿Cuánto tenemos? Ahora sí, un valor de la unidad. ¿Se acuerdan? Es lo que habíamos visto Profe, ¿no en sería 1 clases el FSG? pasadas. Ajá, sí, ahorita voy para allá, Soria. Ah, perdón. Entonces, si nos ubicamos aquí dentro del factor, a ver, vamos a regresarnos. Aquí para FSG tenemos el valor de 1 y prácticamente nuestro FSG es igual a 1. Ok, Iván, ahorita vamos a ver la parte de lo que usted me está comentando, el valor que tenemos. Entonces vamos a ubicarnos en el factor de gráfica. ¿Qué valor de presión en 1 tenemos? Si se acuerdan, esta nos la pide en PCIG. ¿De cuánto es la presión en 1? En PCIG o PCI, así como está en el problema. De 90, ¿no? Esas son PSIAs, ¿no, Soria? Ah, sí, perdón. De 75. 75. Entonces, esta primera gráfica Es la otra, ¿no? no nos funciona. Sí, nos tenemos que ir, a la siguiente. Y en esta otra gráfica, aquí vamos a partir con esta presión de 75 y de cuánto es mi delta P de 25, creo también, ¿no? ¿Sí? Y ya aquí me da alrededor del valor de 2,550, como dice Iván. Ok, Baruch, ahorita regresamos a ver lo de temperatura. Vamos a llenar ahorita por el momento los datos que necesitamos aquí. Ok, entonces en este caso ya tenemos que este valor sigue siendo de 1. Utilizamos la presión de 1 que es de 75 PSI. Acuérdense que esa debe de estar en manométrica. La presión en 2 no la voy a necesitar, pero sí voy a necesitar mi delta P, que son 25 PSI. La temperatura no la vamos a ocupar en grados Rankine, la tenemos que ocupar en grados Fahrenheit, que es como nos lo pide la gráfica. Y ahorita vamos a ver un detalle, Baruch, a ver si lo consideró para el caso del FT. Ok, entonces FSG nos vale 1, como comentó usted, Soria. FG nos vale 2,550, que creo que es un valor que ya habíamos calculado en un problema anterior. Y ahora nos hace falta solamente ver FT, que nos dice aquí Baruch que vale 0.743. Ahora, si nos regresamos y tenemos un valor, ok, todavía no calculan el CB. Miren, entonces vamos a regresarnos a la parte del factor por temperatura. Ok, ¿cómo obtuvo ese valor de 0.743, Baruch? Esa fórmula que sale ahí, tomé la F como si fuera la temperatura en grados Fahrenheit y lo sustituí. Ok. Muy bien. Entonces le voy a pedir un favor, Baruch. Sustituye el valor de 60, 60, a ver cuánto le da. Con la F en 60 me da 1.009. Ok, ¿y cuánto nos debería de dar, Baruch? Para 60, si se acuerda, ayer lo vimos aquí en la gráfica. Para 60 grados Fahrenheit nos debe de dar 1.
¿Sí ya vio? Sí, sí, profe. Ok. Aquí hay un error de dedo en la ecuación, no hay error en la gráfica. Este valor, si a estos 530 yo le resto 460, ¿cuánto me queda? 70, profe. Ok, 70. Y no son 70 no son 70, Baruch, los grados Fahrenheit de referencia para el CB. ¿Sí se acuerda? Que son 70 grados Fahrenheit, que esas son mis condiciones. ¿Sí se acuerda cuando definimos el CB? Es el flujo de agua a 60 grados Fahrenheit. Cuando los gases que nos dicen condiciones normalizadas 14.69 PSI y nos dan el caso de que de 60 grados Fahrenheit. Entonces, ¿cuál es el error en esta ecuación, Baruch? Y esto va para todos, para que le pongan ahí la nota en su archivo en el PDF que tienen. Aquí no es 530, aquí es 520. Y ya ahora sí, Baruch, calcule ese factor de temperatura para 500, con 520, por favor. 0.736. 0.736. Ok, Cetina, gracias. Ok, Uzi, gracias. 0.736, sí, ya por los decimales que está por ahí utilizando, Baruch. Ok, entonces ya tenemos, si se dan cuenta, ya tenemos aquí 0.736. Ya tenemos entonces todos nuestros datos. Tenemos el factor de gráfica, el factor SG, tenemos el factor de temperatura. Listo, ya lo podemos, calcular. ¿Cuánto les da? 26.64. 26.64. Gracias, Cetina. 26.64. ¿Todos estamos ahí? Ok. Muy bien, Oscar, Baruch, Cetina, Esteban. Ok, ya tenemos entonces todo esto ya aquí calculado. Entonces, si se dan cuenta, en el caso del método gráfico estamos teniendo un valor alrededor de 26.64, que está intermedio entre Dwyer y Anderson. Ok, siguiente caso. ¿Dudas? Sí, Soria, 26.64, gracias. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, jóvenes? Profe, para el Ajá. otro método, entonces, no vamos a ocupar la de 1, sino vamos a ocupar la que nos dio de 1.00 y algo. No. Usted, Soria, ¿qué tiene que hacer? Con la ecuación que les estoy poniendo aquí, la que está en... Si se acuerdan, esa ecuación la vimos el semestre pasado cuando vimos el cálculo de flujo para aire. Me dice que la densidad es igual a la presión entre la R del aire por la temperatura. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer, Soria? En primer lugar, usted tiene que calcular la densidad del aire a condiciones normalizadas. ¿Qué son condiciones normalizadas? 14.69 PSI y una temperatura de 60 grados Fahrenheit, que esa va a ser la densidad a condiciones estándar o normalizadas.
Una vez que usted tenga esta densidad Soria, ahora va a calcular la densidad a qué condiciones. A 90 psi, que es la presión absoluta en la tubería, y para una temperatura de 960 grados Rankine, que son los 500 grados Fahrenheit. Y esto de aquí ya le va a dar Soria la densidad del aire a estas condiciones de operación, que son las que tenemos aquí. Entonces, ahora sí, si se acuerda, la densidad relativa Soria es la densidad del gas entre la densidad del aire a condiciones normalizadas. ¿Cuál va a ser la densidad del gas? La densidad de Soria para 90 psi absolutas y 960 grados Rankine. ¿Cuál va a ser la densidad a condiciones normalizadas? La que usted calculó para 14.69 psi y una temperatura de 60 grados Fahrenheit. La presión ya no hay que llevar las presiones absolutas, pero la temperatura sí. En vez de que sustituya 60 Soria, va a sustituir 520. Entonces, ya ahora sí, aquí va a ver como gravedad específica Soria el valor que le dé. Ok, profe. ¿Sí? ¿Y ¿Dudas, la preguntas, jóvenes? resistencia qué dijo Lo que era? escucho. Bueno, ¿la R qué dijo que ¿Cuál? era? ¿Resistencia a qué? Es la R del aire. Si se acuerda, cuando usted vio la ecuación de estado que decían PV es igual a MRT, si ocupaban masa molar, utilizaban la R universal de los gases. Si utilizaban la masa del gas, utilizaban la R propia del gas. Y usted tiene que la R del gas es igual a la R universal entre la masa molar. Si usted quiere ver bien todo esto, Soria, está en el libro de termodinámica que les enviaron. En los primeros 2 o 3 capítulos, ahí viene lo que es la ecuación de estado de gases ideales. Ok, jóvenes. Pregunta. Ok, por nada, Soria. Pregunta. ¿Todos ya bajaron la aplicación? ¿Sí tienen todos la aplicación de Emerson para utilizarla de una vez aquí? Ok, entonces miren, vamos. Ya ve, anda fallando. Ok, miren, vamos a hacer lo siguiente. Para los que tienen la aplicación, miren, hasta ahorita vamos a ver si hay un truco para cómo utilizarlo y nada más poder corroborar los datos que tengamos. Abran su aplicación, por favor. Entonces, dentro de la aplicación, eligen el primer punto que nos dice la herramienta para el dimensionamiento. Y si se dan cuenta, lo primero que nos pide la aplicación nos dice que son ahora sí los datos físicos. ¿Qué vamos a tener como datos físicos? Nos preguntan cuál es el diámetro de la tubería. Entonces, el diámetro de la tubería ya lo tenemos en este caso, que es de 3 pulgadas. Es el que van a seleccionar. Después nos van a pedir la clase de presión. Vamos a dejarle que la clase que vamos a utilizar es de 150. Después nos piden que el tipo de obturador que queremos. Si se dan cuenta, ahí van a tener cuatro tipos de obturador. Uno que nos dice lineal, el siguiente nos dice igual porcentaje, el siguiente nos habla para control de ruido, ese sí puede aplicar para el caso de gases, y el otro nos dice control de cavitación. Control de cavitación no lo podemos utilizar. ¿Por qué no? Porque si se acuerdan, la cavitación solamente la vamos a tener para el caso de líquidos si estamos manejando un gas. Entonces vamos a ponerle que queremos un obturador que se comporte de forma lineal. Eso ya lo vamos a ver en las próximas sesiones. Le dan ustedes siguiente y ahora nos pide los datos de proceso. Si se dan cuenta, en los datos de proceso me pide la presión en 1. La presión en 1 me dice si la voy a poner en PSIG
Si ustedes oprimen en donde está PSIG, pueden poner las unidades en PSIG, PSIA, megapascales, los que tiene con G son manométricos, megapascales absolutos, bar manométricos, bar absolutos, kilopascales manométricos absolutos y pascales manométricos y absolutos. Vamos a dejarle que son en PSIG para ocupar los datos así como los tenemos en el problema. Entonces tenemos que la presión en 1 en PSIG la vamos a estar manejando con un valor de 75. Después nos pide la presión 2. La presión 2 también la vamos a manejar en PSIG y vamos a tener los 50 que nos está dando el problema. Nos pide la temperatura en 1. La temperatura en 1 la vamos a manejar en este caso de 500 grados Fahrenheit. Límite de ruido. Por norma, el límite de ruido máximo permisible para una persona es 85 decibeles. Aunque si yo voy a estar sometido a esos 85 decibeles, mi tiempo de exposición a ese nivel de ruido va a ser pequeño. Hasta ahí ya todos le han metido esos datos a la aplicación. Le damos siguiente y ahora, si se dan cuenta, en el siguiente punto que nos pide, si quiero calcular para un líquido o para un gas. En ese caso, a mí me interesa que sea un gas. Seleccionan, se les va a poner en color. En ruido, Esteban, se quedan los 85 decibeles, que es el límite máximo permisible. ¿Sí? Ok, en el caso de gas, si se dan cuenta, dentro de gas tenemos vapor como primer gas. Si ustedes ya le dan dentro del menú que tenemos, el siguiente es aire, vamos a tomar aire. Tenemos que el gas es aire, nos pide el flujo. Si se dan cuenta, si le ponen en las unidades de flujo que están en azul, tenemos desde libras hora, libras por hora, libras por minuto, libras segundo, kilogramos hora, minuto segundo, SCFH, SCFM, SCFD. ¿Se acuerdan que en el problema habíamos manejado pies cúbicos normalizados por día? Están millones de pies cúbicos estándar por día, que sería MMSCFD. Esas unidades de MMSCFD las ocupa mucho Pemex para los ductos de 48 pulgadas. Después tenemos metros cúbicos por hora normalizados, metros cúbicos por minuto y por día normalizados. La N nos indica normalizados. Entonces vamos a darle los datos que los queremos en el valor que ya calculamos, que son 50,000. Entonces lo vamos a manejar como SCFH y le vamos a dar los 50,000. Ya ahí nos va a dar la densidad. Ya el peso molecular nos da el peso molecular del aire y ya nada más le dan calcular. ¿De cuánto les dio el CB? 27. 27. Ok. ¿Y qué les dice? Posibles dimensiones de válvulas. ¿Ya vieron? ¿Sí estamos ahí todos? Si les dice que van a ocupar una válvula de 3 pulgadas, va a tener un 20% de abertura. Si voy a utilizar una válvula de 2 pulgadas y media, la voy a abrir al 30% para que me dé ese CB. Si voy a utilizar una válvula de 2 pulgadas, va a estar abierta al 40% para que me dé el CB que yo requiero. Y en el otro caso me va a dar, si utilizo una válvula de pulgada y media, esa válvula va a estar abierta al 70%. Entonces, si recuerdan, cuando arrancamos toda esta parte de lo que son el dimensionamiento de válvulas, habíamos comentado que luego es muy frecuente utilizar una válvula de control y esa válvula de control, cuando la instalemos en una tubería, luego íbamos a estar ocupando lo que son reducciones y expansiones. Entonces, aquí lo más conveniente sería seleccionar una válvula de 1.5 pulgadas para que esté al 70% de abertura. Si está al 70% de abertura, me genera
una caída de... Ahora sí, voy a tener la válvula dentro de un intervalo de obturación adecuada. En el caso es que yo eligiera la válvula de 3 pulgadas y la voy a tener completamente cerrada. Sí, vean, solamente voy a tener 20% de abertura. Ok, dudas, preguntas hasta aquí, jóvenes. ¿Ninguna? Ok, entonces si se dan cuenta aquí ya estamos utilizando esta aplicación de Emerson. Muy bien, Uzi. Estamos utilizando el método de Emerson, que va a estar muy asociado con Anderson. Y cuando veamos en las próximas sesiones, ahora la parte de lo que es la norma ISA, nos vamos a dar cuenta que las normas de Anderson están muy apegadas a ISA IEC. Y Emerson es su punto de partida para normatividad en válvulas, son las normas ISA, porque son normas americanas. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora vamos a regresarnos. Vamos a hacer el mismo cálculo, jóvenes. Igual 3 pulgadas, clase 150. Vamos a tomar la lineal. Ya si ustedes quieren, después ven qué pasa si utilizan una válvula que sea de igual porcentaje o una válvula para control de ruido. Por ejemplo, una desventaja que yo estrangule mucho una válvula, voy a tener mucho ruido. Sí, entonces por eso también luego no es recomendable que tengamos una válvula casi completamente cerrada, porque podemos tener un ruido que exceda los 85 decibeles. Vamos a considerar otra vez el obturador lineal. Vamos a tomar los mismos valores que vimos en cuanto a las presiones manométricas, que tenemos que son 75, si no mal recuerdo, 75 y 50. Ahora vamos a ponerle como temperatura en grados Fahrenheit 60. Vamos a utilizar las condiciones normalizadas. ¿Sí? Le damos siguiente, le decimos que igual se trata de un gas, que ese gas es aire, le vamos a dar el flujo de 50,000, el valor que ya teníamos. ¿Sí? El peso molecular, ese no va a cambiar, que es el que trae la aplicación por default. Y vean lo que les dio. ¿270? ¿Cuánto? 270. 21, ¿no? 21. Ok, a ver, chequen que hayan alimentado bien los datos. A mí me salió 20. 20, ok, chequen que hayan alimentado bien los datos, clase 150, y estábamos hablando de que la válvula era lineal, que las presiones que hayan puesto sean las adecuadas, ¿sí? Porque en ese caso, si se dan cuenta, podemos estar manejando ahí de diferente forma el punto. Luego por ahí se lo puede comer la aplicación al momento de que estamos suministrando los datos. Ok, ¿cuánto les dio? Y algunas anotaciones que les diga la aplicación. 21. Ajá. Y dice que 3 pulgadas de válvula, 10% abierta. Ok. Después. 2.5, 20% abierta. 2, Ajá. 30% abierta. Y 1.5, 50% abierto. Ok, entonces de aquí, Oscar, la que nosotros seleccionaríamos
sería la del 50% de abertura, que sería la de pulgada y media. Entonces, si se dan cuenta, ahora sí, estos datos ya van a corresponder ahora, si el aire estuviera, ¿a qué condiciones lo calculamos ahorita? ¿Qué le cambiamos o qué le pusimos de diferente? El lineal, ¿no, Condiciones profe? normales. ¿Lineal o seguimos manejando en lineal? ¿Qué le cambiamos? Lineal y que ahora está a temperatura ambiente, ¿no? Ajá, que estábamos a 60 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces vean cómo el estar cambiando las condiciones de operación de mi proceso también se va a ver reflejado en el CV y eso también lo vamos a ver reflejado, jóvenes, en la parte de que de la válvula en qué porcentaje de abertura o cierre se encuentre. Ventaja que tenemos de esta aplicación de Emerson, o lo que yo le veo como ventaja, es que me dice ya si yo selecciono una válvula lineal o si selecciono una válvula isoporcentual, que es lo que vamos a comentar más adelante, dependiendo del tipo de obturador, ya me va a decir la válvula en función, todos los resultados que me arroja son en función de los modelos que maneja Emerson. Entonces me va a decir, va a ser tal válvula con tal porcentaje de abertura o cierre. ¿Sí? Y ya ustedes decidirán cuál es la que van a seleccionar. Por ejemplo, comprar una válvula de 3 pulgadas de diámetro va a ser mucho más caro que comprar la válvula de 1,5 pulgada. ¿Sí? Si yo compro la de 3 pulgadas, cuando yo obture casi la voy a tener completamente cerrada, vean, 20% de abertura, entonces eso seguramente me va a generar un ruido que va a andar por el límite de los 85 decibeles. Entonces ahí es en donde ya ustedes al momento que prácticamente, ¿qué es la ingeniería? Diseñar. ¿Cómo voy a diseñar? Ya aquí tengo una aplicación que me está ahorrando mucha cuestión de lo que hemos estado haciendo aquí de forma por los métodos analíticos sin utilizar la aplicación, pero si se dan cuenta, si yo no conozco bien cómo voy a manejar los datos, ya valí, porque la aplicación va a requerir que yo le dé los datos correctos o adecuados. Vean, por ejemplo, si agarramos la aplicación, oye, ¿y por qué le estoy dando 60 grados Fahrenheit ahorita? Porque ahora lo voy a considerar a qué? A condiciones de temperatura por definición del CV, condiciones normalizadas. ¿Sí? Incluso, vean, hagan hasta el ejercicio, ahora sí empiecen a jugar con la aplicación, váyanle poniendo diferentes datos de presión y temperatura, por ejemplo, para el aire, y si ustedes se dieron cuenta, hay un punto que es en donde dice propiedades del fluido. Cuando ustedes seleccionan gas y le ponen aire, les da el valor de la densidad. Y si se dieron cuenta, ese valor de densidad, cuando pusimos los datos de 75 psi y 500 grados Fahrenheit, nos dio un valor de densidad. Cuando llevamos los valores de 60 grados Fahrenheit y 75 psi, les dio otro dato de densidad. Entonces, para quien no utilizar esta aplicación, ni le pone atención a esa parte. Ustedes que ya con lo que hemos estado comentando, oye, necesito la densidad del aire, estas condiciones de presión y temperatura, pues ya nada más le meto los datos. Cuando llegue a propiedades del fluido, yo ya voy a obtener la densidad en qué? En pies, en libras por pie cúbico. ¿Sí? Entonces, ahora sí, dudas, preguntas, comentarios hasta aquí, jóvenes. Los escucho. Sí, utilizamos de la condición estándar los 60 grados Fahrenheit, por eso también tuvimos esa variante. Sí. Ok, dudas, preguntas, jóvenes. Profe, y con respecto a la tarea, ya encontré un documento donde aparecen
Ajá. ecuaciones. Y sale una tabla desde lo que es un segundo Universal Table, que es 31 centistocks, hasta 500. ¿La agrego al documento o nada más las Ujú. ecuaciones? Las ecuaciones y la gráfica, si gusta agregarla, no hay ningún problema. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Ok, jóvenes. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Otro comentario aquí? ¿No? Ok, entonces, si no hay ningún comentario o algo más que agregar, el día de hoy aquí le dejamos. Y ahora sí Profe, que, ¿qué pasó, Alberto? tenía una duda sobre la práctica. Dígame. Vamos a hacer el dimensionamiento del PLC en la práctica, pero ¿podemos usar cualquier tipo de PLC o podremos hasta usar un microcontrolador en lugar de un PLC o algo así? Aquí la idea, Alberto, es que seleccionen un PLC Ajá. para las entradas y salidas analógicas, ¿sí? Porque a lo mejor en vez hasta de utilizar un PLC podemos utilizar un Arduino, una Raspberry, ¿no? Ujú. Pero aquí la idea es dimensionar el PLC. ¿Sí? Ok, y tendríamos que explicar el código que se va a llevar a cabo y todo esto en el dimensión. No, solamente la selección. Nos quedamos en la selección y lo que usted tiene que hacer, Alberto, eso sí lo tiene que ver, cómo va a ser su diagrama de lazo, cómo va a conectar interruptores a las entradas digitales y cómo va a conectar el transmisor a la entrada analógica. Ujú. Identificar dentro del manual que ya una vez que haya seleccionado el PLC y usted tenga el manual, Alberto, tiene que ver cuáles son sus canales de entrada analógicas y digitales y ver cómo va a ser la conexión Ujú. para Y que el haga, PLC no para que haga importa cuál sus sea. diagramas de lazo. No importa la marca que seleccione. Está bien, ¿Sí? gracias, Roberto. Ok, pues nada. ¿Alguna otra pregunta Profe, más? de Dígame, Soria. la Cetina, Perdón, Cetina. ¿cómo se llama? De lo del webinar de hoy, es en 3 partes, Ujú. pero se entregan ya todas hasta el final, hasta la próxima semana, ya que Ajá, concluyan los resúmenes. sí, Ok, muchas sí. gracias. ¿Qué tal estuvo, Cetina? Estuvo bien, estuvo interesante. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Ya lo conozco. Espérese, vienen Algo los así. No, interesantes. el de ayer. Ajá, ya. Creo que el de mañana, no, el que es Viernes. el 5 es para calcular el CB y el último es para utilizar el programa de estos señores. Si ya entraron a la página de estos de las válvulas, ya vieron que tienen también un programa para calcular el CB Profe, de válvulas. ¿Sí? ¿Qué pasó, Soria? también al acabar el webinar, dijeron que la próxima era el viernes y como están planeados es mañana y el viernes, pero ahí decía que la segunda parte era el viernes. ¿No sabe nada de eso? No, que yo sepa es 3 y 5, si no mal recuerdo, hasta les envié la Sí, captura es de 3, pantalla. 5 y Y después hasta la 10, otra semana. hasta el 10, ¿no? Una semana después, el 10. Sí. ¿Sí? Ok. Sí, ya incluso en el correo que les enviaron, ya ahí vienen las invitaciones a las 3 sesiones. Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Sale pues, jóvenes, entonces si no hay nada más que agregar, nos vemos el día viernes, ¿no? Muchas gracias, profe. Hasta luego. Ok, que tengan tarde, hasta luego. Por nada, hasta luego. Hasta Bueno, luego. profe, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que tenga buena tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego, señor, que esté bien.